o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Oye, dice que llegó. Buenas tardes amigos, les habla Diego Tito Urbaneja del programa La Linterna. Estamos oyendo a Alfredo Rodríguez, El sabor de la tierra. Bueno, caballero, dice que ha llegado al baile. Lo que le gusta a la gente. ¡Diablo! Con el sabor de la tierra del Caribe, Acereco llegó. En la dirección general de la estación Jiménez Tárez, en la gerencia de producción Luis Arcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Del Caribe, Acereco llegó. Han llegado los 10 negritos, Acereco llegó. Bajadones van la orilla, Acereco llegó. Oye, viene de mi Cuba la bella del Caribe llegó. Pa' que rumbo Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. En primer lugar, bueno, estamos en vivo, estoy de nuevo aquí en el programa, en la caseta de transmisión, con Juliet, con César de nuevo. Así que, por supuesto, todas las llamadas y todos los comentarios que ustedes quieran hacer de nuevo, pues siempre bienvenidos y siempre valiosos. Pero lo importante es que sepan pues que estamos en vivo, que estamos de nuevo de regreso pues a La Linterna después de estos recesos que me tomo siempre por estas fechas. Y bueno, un gran saludo a todos y un gran abrazo a todos y realmente muy contento de reanudar pues nuestro contacto directo. Bueno, algunos comentarios que quisiera hacer sobre algunas cosas, algunos acontecimientos que en su momento pues no estaba yo en los programas en vivo, no los comenté, pero que siempre son de actualidad y siempre se mantienen vigentes como temas políticos. Me refiero en particular a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sobre las dificultades que tiene la unificación de la oposición venezolana y por otro lado las famosas conversaciones sostenidas en la ciudad de Oslo por iniciativa del gobierno noruego. Para empezar por las declaraciones de Pompeo, desde luego que la oposición democrática venezolana tiene problemas importantes en su interior, ¿no? Hay, sobre todo, pues, hay tres visiones. Yo pienso que en realidad dos de ellas, en mi opinión, bastante minoritarias, pero que sobre todo una de ellas hace bastante ruido por los medios y por las redes. Y me refiero pues a primero lo que yo llamo siempre aquí el tronco central de la oposición democrática, que es la que está tratando por medios constitucionales y democráticos de lograr una salida del gobierno, del régimen de Maduro y de su camarilla.
Y luego está pues una que digamos más conciliadora o más dispuesta a cohabitar o a coexistir con el poder de la camarilla, representada, digo yo, quizás en el caso particular de esa persona no sea exacto lo que voy a decir, pero bueno, más o menos uno tiende a vincularlo a la figura de Henry Falcón y la corte de personajes que lo sigue, que estuvo con él en la elección del año 2018. Ustedes recuerdan que Falcón pues participó en esa elección. Siempre recuerdo que Falcón terminó desconociendo los resultados de esa elección, cosa que es importante subrayar y que uno quisiera saber en este momento qué piensa Falcón de la legitimidad de esas elecciones. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego está el grupo pues cuya vocero más connotado, entre otras cosas porque es el que está aquí, María Corina Machado, creo que también, del cual también forman parte pues en cierta forma Ledesma, Diego Arria y algunas otras voces conocidas de la oposición. Y luego está lo que llamo el tronco central, encabezado por Juan Guaidó, los principales partidos democráticos del país y bueno, muchos sectores sociales vinculados al Frente Amplio, a las universidades, a la intelectualidad, a las academias, y que bueno, que se siente representado por lo que significa Juan Guaidó, el presidente Juan Guaidó y su línea política. Y esta última pues es la que yo considero lo que llamo siempre, como digo, el tronco central de la oposición democrática. Entonces efectivamente en relación a lo de Pompeo pues sí, es una oposición con fragmentos de distinta significación, de muy distinta significación y muy distintas dimensiones en mi opinión, cosa que sería importante que Pompeo tuviera en cuenta. Y también que uno siente desde aquí pues que a los americanos en general les cuesta muchísimo ponerse en los zapatos de la dinámica venezolana. Para decirlo, les cuesta muchísimo entender a los venezolanos. Los venezolanos somos personalidades muy distintas al tema y tenemos móviles y resortes muy distintos como sociedad, como colectividad y como individuos venezolanos, muy distintos a los que puede inducir a un norteamericano a actuar en uno u otro sentido. Y esto a los americanos los descuadra mucho, ¿no? Y por otra parte, que creo que de parte del gobierno norteamericano hubo una cantidad de afirmaciones y de afirmaciones que estaban realmente muy fuera de lugar, en mi opinión, sobre todo el tipo de afirmaciones que anunciaban de un día para otro la salida de Maduro y al final estamos cerca y el dictador y ya el dictador Maduro está a punto de salir. Todo ese mundo de afirmaciones que uno no entiende bien qué sentido tenían desde el punto de vista político y que no estoy muy seguro que hayan sido convenientes y que sigan siendo convenientes si es que se van a mantener por parte de los norteamericanos, que al fin y al cabo dicen y hacen lo que les parece conveniente y desde luego su conducta está fuera del control de la oposición democrática venezolana. Sí, entonces en definitiva, si a mí me pidieran opinión sobre lo de Pompeo, yo lo que les aconsejaría al gobierno norteamericano, si realmente quiere producir una salida del régimen de Maduro, es primero mantener y apretar las sanciones económicas y personales al máximo. Y de segundo, callarse la boca. Esa sería mi segunda recomendación. Solamente no estoy muy seguro de que hayan sido beneficiosas toda esa serie de declaraciones sobre que ya Maduro estaba a punto de caramelo. Creo que eso son cosas que no vale la pena decir en el mundo de
la política. Y en segundo lugar, creo que las declaraciones como las de mismo Pompeo sobre la oposición venezolana no son precisamente beneficiosas para la lucha democrática del país. Bueno, se entiende o se supone que eso fue en realidad una filtración de una conversación privada, pero vaya usted a saber, ¿no? Eso por ese lado. El tema de Oslo, yo diría que, como ha dicho el presidente Guaidó, es simplemente una opción que se abrió, que las opciones que se abren hay que explorarlas. No puede decir no voy a beber de esa agua, porque uno nunca sabe si la opción puede dar resultados o no. Ya sabemos, estamos súper picados de culebra en relación al tema, a temas como conversaciones o todo lo que tenga que ver con eso, pero bueno, si un gobierno como el noruego organiza una cosa de este tipo, también creo, igualmente, y eso creo que lo sabe el presidente Guaidó y las personas que trabajan con él, que a gobiernos como el noruego les debe ser muy difícil hacerse una idea de lo que significa y cómo es la camarilla de Maduro. Pero no corresponde a, si un gobierno de buenas intenciones intenta una cosa de ese tipo, yo no creo que corresponde tirar la puerta y cerrar la puerta. Simplemente se envía un grupo, un equipo de gente muy, por cierto, muy capacitada, muy conocedora de la política venezolana, a ver qué es, de qué se trata, qué posibilidades ofrece. Y eso se constata rápidamente, eso no es cuestión. Entonces todo este tema de que eso le da tiempo al gobierno, o sea, imagínense ustedes que no hubiera habido lo de Oslo. ¿Ustedes creen que eso hubiera no ir a Oslo hubiera acelerado la salida de Maduro, o Maduro hubiera perdido la posibilidad de ganar ¿qué? 3, 4, 5 días en el poder? ¿Ustedes creen realmente que esos fueron días que Maduro ganó? Que las posibilidades y las razones para que Maduro y sus círculos salgan del poder disminuyeron porque hubo un viaje a Oslo a explorar una vía que se había ofrecido, bueno, y de repente habían elementos de juicio para saber que eso podía tener algún tipo de resultado. En fin, hay que también abrir esa opción y tener en cuenta lo que dije antes. Aquí ya todos sabemos con qué régimen estamos tratando, qué tipo de personajes goebbelianos y una mezcla de Goebbels y Aníbal Lecter, digo yo, están a la cabeza, forman parte de esta camarilla, y nadie se hace ilusiones ni cree en pajaritos preñados. Y el gran problema que tienen los que critican todo este tipo de pasos y de jugadas que intenta hacer la oposición democrática es la clásica pregunta. Y lo que ustedes proponen, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a pasar? Es decir, qué es lo que va a producir de acuerdo a ustedes en términos reales y fácticos, y qué cadena de acontecimientos va a producir la salida de Maduro. ¿Ustedes creen que alzando la voz y pidiendo coraje y pidiendo dignidad, Maduro va a salir? Pidiéndole dignidad y coraje a la población venezolana, que ha demostrado tener toneladas de ambas cosas en sus reservas morales. Eso va a provocar la salida de un régimen de las características de este. Entonces, yo vuelvo enlazo esto con lo que estaba diciendo de Pompeo, a propósito de las declaraciones de Pompeo, que aquí lo que hay es que las presiones internacionales se endurezcan, se aumenten, se aprieten al máximo posible, que
que las presiones personales también, las sanciones personales, se haga lo mismo, y sobre ese contexto, con ese telón de fondo, se exploren por parte de diversos actores, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el gobierno norteamericano, la OEA, la posibilidad de que el régimen de Maduro se vea tan presionado y tan arrinconado por la situación objetiva de la economía y lo social, que pues se disponga a abandonar el poder de una manera no traumática. Eso es lo que yo veo como posible, como opción, y por supuesto que esto tendría que ser a través de una decisión de la Corporación Armada, las Fuerzas Armadas de Venezuela, que realmente tomen conciencia de la tragedia venezolana, del proceso destructivo en que está metido este país, y digan, bueno, esto no debe continuar. Y sobre esto último quería también hacer un comentario, ¿no? Porque realmente, y en cierta forma, ojalá la Corporación Armada viera, sabemos lo muy comprometidos que muchos miembros de esa corporación están en la red, pues, de negocios y de corrupción y de todo tipo, desde el contrabando de gasolina hasta quién sabe qué, que les produce a algunos miembros de esa corporación pues unas fortunas, ¿no? Y eso lo sabemos, y sabemos que eso forma parte del entramado de poder que sostiene a la camarilla. Pero yo simplemente hago este comentario entonces sabiendo esto y esperando que en algún momento en la Corporación Armada algunas reflexiones de un tipo más elevado puedan tener lugar. Y en este caso me refiero al hecho de que lo que está pasando en Venezuela, lo que significa la camarilla de Maduro, no tiene ningún sentido ni social, ni histórico, ni moral. O sea, que ustedes pueden decir, bueno, esto es parte del proceso revolucionario mundial, como en otros, pudo creerse en otros tiempos, pues cuando la fe comunista estaba vigente, o forma parte de una cosa digna desde el punto de vista moral, no sé, la libertad. Esto es simplemente, no tiene ningún social que usted me diga, bueno, no es que la población venezolana en sus grandes mayorías está saliendo de la pobreza, está viviendo mejor, se está educando mejor, está siendo mejor atendida a su salud, que ustedes dijeran, bueno, está bien, bueno, yo nunca estaría de acuerdo con ese tipo de razonamiento, pero alguien podría decir, bueno, si el costo que hay que pagar por estos logros sociales son corrupción en unos miembros de las Fuerzas Armadas, la corrupción de los jerarcas de la camarilla, etcétera, etcétera, bueno, de repente vale la pena pagar ese costo si la gran mayoría de la población progresa y se educa mejor y vive mejor. Pero es que ni hablar, está pasando lo contrario, como todos sabemos, ¿no? Es decir, hay que ver la cara al hecho de que un país de 30 millones de habitantes se le vayan 4 o 5 millones de habitantes porque no pueden comer, porque no tienen futuro, porque no tienen problemas de salud que no se pueden resolver aquí. Hay que verle la cara a que un país pierda por esa vía más del 10% de su población. Muchas de las cuales gente valiosa, gente emprendedora, gente audaz, porque el mismo hecho de irse del país de uno a probar fortuna en quién sabe dónde revela un empuje, una capacidad que en Venezuela haría y va a hacer mucha falta cuando llegue el momento de la reconstrucción, y ojalá mucha o casi toda esa gente que se ha ido del país regrese, ¿no? Porque la vamos a necesitar. Entonces, bueno, simplemente para subrayar que nada de lo que está pasando, nada de lo que representa Maduro y su camarilla significa nada valioso desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, desde ningún punto de vista. Es simplemente un aparato de poder cínico, corrompido, y que está haciendo sufrir mucho a la población venezolana día tras día. Que los venezolanos, por nuestra manera de ser, por nuestra
tradiciones, por nuestras capacidades, por nuestra manera de ser, tengamos una capacidad de adaptación a esta tragedia quizás mayor que otras sociedades o que otros países o que otros pueblos, pues puede ser. Pero eso no quita que el sufrimiento está ahí, eso no quita que la cada día mayor pobreza está ahí, eso no quita que la clausura del futuro para los jóvenes venezolanos está ahí, y Venezuela pues es una gran tragedia, y como digo, en nombre de nada, como no sea el poder y la riqueza de unos cuantos, como lo llamamos, enchufados. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Al regreso recibimos sus llamadas. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Bueno, caballero, dice que ha llegado al baile lo que le gusta a la gente. ¡Diablo! Con sabor de la tierra del Caribe, Acerecón llegó. Con sabor de la tierra del Caribe, Acerecón llegó. De regreso, amigos, en La Linterna. Bueno, podemos hablar un poquito de política argentina, que tenemos. Este año hay 3 elecciones muy importantes en América Latina, y las 3 con importantes consecuencias para Venezuela. Y las 3 creo que son en octubre, por cierto. Una es la Argentina, de la que voy a hablar. Otra es la de Bolivia. Evo Morales no la tiene fácil. La gran posibilidad de Evo Morales, que tendría que ganar en una primera vuelta, es la división de la oposición boliviana, que es mucho mayor que hay 8 fragmentos y 8 posibles candidatos para enfrentar a Evo Morales. Y luego la elección en Uruguay, que tiene pues un perfil más nítido, donde está el candidato del actual gobierno, el Frente Amplio, contra un candidato fundamentalmente pues de la centro-derecha, digamos así, uruguaya, que bueno, ya el Frente Amplio tiene mucho tiempo gobernando, hay del desgaste habitual, etcétera, etcétera, de manera que esa va a ser una elección que vamos a tener que estar pendientes. Ustedes saben pues que Uruguay, el gobierno uruguayo ha tenido una conducta muy tibia, muy blanda con respecto al régimen de Maduro, y siempre la presencia y la influencia de Pepe Mujica se hace sentir.
y Evo Morales pues se ha mantenido aliado de la camarilla que gobierna aquí. Ahora, en el caso de Evo Morales, su principal adversario es Carlos Mesa, que quizás ustedes recuerden, fue presidente de Bolivia en algún momento, un hombre que no muy definido política, ideológicamente, pero que en ningún caso significará como apoyo a la camarilla de aquí un apoyo como el de Morales. Entonces ahí lo que hay que ligar en el caso boliviano, esto seguramente lo iremos comentando a medida que vayan pasando las semanas y se acerque la fecha de las elecciones en ese país. Lo que hay que ligar es que Morales no gane en una primera vuelta. Yo no recuerdo exactamente bien cuáles son las condiciones para ganar en primera vuelta. Creo que son algo así como que el candidato que gane la primera vuelta saque más del 40% y más de 10 puntos de ventaja sobre su seguidor. Así es en Argentina. No, en Argentina es llegar al 45% con más de 10 puntos de ventaja sobre su seguidor. En Bolivia creo que es algo parecido, pero los números exactos no los tengo a mano. En todo caso, lo que hay que ligar es que Morales no pueda ganar en primera vuelta y entonces todos los candidatos de oposición se sumen al que probablemente sería el que llegue de segundo, que, como digo, probablemente sería Carlos Mesa. Y allí habría una buena posibilidad de que Morales pierda esas elecciones. En Bolivia sabemos que Morales ha tratado de imitar el modelo venezolano y lo ha logrado en buena parte. Tiene fuerte control del Poder Judicial y fuerte control del Poder Electoral. Pero quizás las cosas no hayan llegado en ese terreno al extremo al que han llegado aquí. De manera que no hay que excluir la posibilidad de que Morales pueda perder las elecciones en octubre. Y muchas encuestadoras piensan que eso puede realmente ocurrir. Ahora, en Argentina se plantea un escenario que ha evolucionado en forma muy interesante en las últimas semanas y que amerita pues un comentario quizá un poquito más extenso del que tengo ahorita a mano, porque ya estamos llegando al minuto en que corresponde la pausa publicitaria. Entonces vamos a esa pausa. Por supuesto, si quieren llamar a comentar o a preguntar, siempre serán bienvenidas. Si no, pues les hablaré del tema argentino que tengo entre manos, pero a mí siempre, por supuesto, prefiero no hablar tanto yo, sino responder y oír los comentarios y preguntas de ustedes. Bueno, ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo,
una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Sabes que me quedé pensando en la entrevista que tuvimos el otro sábado con Alexander Blanco sobre la Fundación Esfera y su proyecto con el águila arpía. Impresionante ese trabajo, ¿no? Uno cree que ese tipo de especies están condenadas y resulta que gracias a ellos los nidos en Imataca han aumentado de 4 a más de 100. Sí, pero me quedé pensando en lo que nos comentó sobre la gente que habita en el lugar. Uno aquí en la ciudad tiende a pensar que todo el mundo vive en un centro poblado más o menos ordenado, pero una enorme parte de la población todavía vive tal cual en la naturaleza. Claro, y cuando vives en la naturaleza tienes que competir, depredar y protegerte de las especies que te rodean. Es difícil imaginarse al humano en ese plan, pero es como decimos siempre, nosotros también somos animales. Pero fíjate qué interesante, esta es gente que vive de cazar, viven de criar ganado, de cultivar algunas cosas, extraer madera y algunos minerales, como vivían los humanos casi que al principio de los tiempos. El problema es que todo eso degrada el ambiente y si esa población crece no va a quedar nada. Claro, es que a uno le resulta muy fácil decirlo porque vivimos en un mundo diferente, pero qué fregado para esas personas que llegue alguien de la ciudad y les diga, no mira, tú no puedes seguir llevando a cabo esas actividades que te dan sustento porque este bosque está protegido. Entiendo. Y lo irónico es que la Sierra de Imataca está protegida como reserva forestal, o sea que en realidad les estás diciendo, no puedes vivir de este ecosistema porque yo soy el gobierno y esa madera es mía. Exacto. Pero entonces, ¿cómo se hace para equilibrar el derecho de esas personas a explotar su entorno con el deseo nuestro de conservar el ecosistema? Pues tal como nos lo contó Alexander, la clave es que las personas que viven del bosque también quieran conservarlo. Pero es muy difícil, su actividad económica y de subsistencia se basa precisamente en explotar el bosque. Ah, pero es que hay maneras y maneras de explotar el bosque. Y ese es el trabajo difícil que ha hecho la Fundación Esfera, enseñarle y demostrarle a esas personas que pueden explotar el bosque de manera más eficiente y que eso les va a permitir explotarlo por todas las generaciones que quieran. Es decir, que proteger el bosque les permite vivir mucho mejor. Claro. Y lo otro que hacen es enseñarles que hay otras fuentes de ingresos diferentes a la explotación. ¿Te refieres al turismo? Exacto. Alexander nos contaba que transformar a mineros y leñadores en guías turísticos les da mejores ingresos y hace al bosque menos vulnerable. Ahora imagínate tú que finalmente una compañía maderera del mundo moderno convenza al gobierno de que les deje arrasar con esa reserva. Se van a encontrar con pobladores locales que no solo viven del bosque, sino que viven de que ese bosque esté sano y hermoso. Para que veas la diferencia entre imponer las leyes ambientales desde afuera e incorporar a las comunidades locales en la protección ambiental a través de la educación. Lo segundo es mucho más inteligente y mucho más efectivo. Por supuesto, estas fundaciones tan loables siempre necesitan ayuda. Usted puede contactar a la Fundación Esfera a través del Twitter @Fundación Esfera. Y quién sabe, si se pone de voluntario hasta lo podrían llevar de paseo a Imataca. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a La Linterna. Bueno, iba a hablar sobre el tema argentino, pero Juliet me señaló cómo acceder a algunos mensajes que están llegando por YouTube. Y hay uno que me interesa, algunos de los mensajes que me interesa comentar, porque además conecta con lo que iba a decir de Argentina. En Argentina, en estas semanas ha pasado
una cosa muy interesante. Claro, el contexto es muy distinto porque en Argentina, en fin, hay un proceso democrático en marcha, sin la menor duda. Va a haber unas elecciones limpias, donde plena libertad de expresión, o sea, nada comparable a lo que vivimos aquí, absolutamente, ¿no? Pero pasó una cosa en las últimas semanas en Argentina, que es la que me quiero un poco explayar. Quizás no sea hoy, porque vamos a ver si me da el tiempo, porque tiene que ver con el tema que una oyente me dice que me va a chismear, porque Luis Manuel Sculpi, como ustedes saben, que tiene una presencia importante aquí los días martes. Pues hubo martes en los cuales vino él, y entonces la persona me dice que ahí aprovechó para meter sus ideas comunistas y tal, entre bueno, que yo sé muy bien qué es lo que piensa Luis Manuel Sculpi, así que bueno, no voy a estar de acuerdo con eso, esa observación o esa valoración que me llega por el YouTube. Pero una de las cosas que me dice es que, bueno, como una de las cosas que mal hechas pues por Luis Manuel fue entrevistar a Rodrigo Cabeza, que Rodrigo Cabeza aparentemente, según esta persona me dice, habló muy, muy mal de Maduro, pero bien de Chávez. Bueno, mire, Rodrigo Cabeza sabemos que fue un personaje pues importante del grupo de Chávez, fue incluso ministro en algún momento de Chávez, se ha ido alejando de Maduro progresivamente, y en este momento pues adversa a la camarilla, ¿no? La vamos a llamar así, ojalá que pueda usar permanentemente esa expresión, la camarilla. Bueno, entonces fíjense, seguramente hay mucha gente así en este momento en Venezuela. No sé qué porcentaje, yo no sé cuando falleció Chávez cuánto porcentaje de la población era chavista, aunque fuera en un sentido suave o no fanático de la expresión. Chávez ganó sus últimas elecciones, las que le ganó a Capriles por 10 puntos de ventaja, que no es una de 55 a 45, es una ventaja clara, pero tampoco es una ventaja abrumadora. Eso significa que 45% de la población votó contra Chávez, y no sabemos cómo hubiera evolucionado el apoyo popular a Chávez si esta crisis, la crisis que Chávez dejó sembrada, hubiera seguido evolucionando en forma negativa. Sabemos probablemente, porque probablemente es imposible encontrarse un gobernante más incompetente que Nicolás Maduro en todo el planeta, y seguramente Chávez hubiera sido más, no sé, no quiero entrar en especulaciones, pero la crisis venía porque el desastre que había sembrado Chávez era muy profundo, solo que no le estalló a él, le estalló a Maduro, que bueno, realmente una tragedia sobre otra, ¿no? Que la tragedia que sembró Chávez le haya estallado en la mano a esa otra tragedia que es Nicolás Maduro. Entonces, tragedia a la segunda potencia, ¿no? Lo que nos ha caído a los venezolanos. Bueno, pero entonces, yendo al punto del comentario que estoy comentando a mi vez, ya tengo dos llamadas, les voy a pedir que me esperen un momentico. En dos platos voy a cortar y retomar el tema para dejar entrar a las llamadas. Hay mucha gente en este momento en Venezuela que fue chavista y que a lo mejor sigue siendo chavista, pero es antimadurista. Y con esa gente hay que trabajar políticamente, porque esa forma parte de la gente que va, con la que se cuenta para producir la salida de la camarilla de Maduro. Entonces, darles oportunidades de que se expresen, darles oportunidades de que actúen, darles oportunidades de que traten de ampliar el grupo de gente o de población que fue e incluso a lo mejor sigue siendo chavista, pero ya no es madurista y que está dispuesta a enfrentar a Maduro, que está dispuesta a trabajar para que Maduro y su camarilla salgan del poder. Con esa gente hay que hacer política, con esa gente
hay que convivir. Esa gente que va a tener que vida política en una futura reconstrucción de la democracia venezolana, y tienen que tener una participación en la política porque es un sector real de la población. O sea, Rodrigo Cabeza no es un fantasma, y como Rodrigo Cabeza, es decir, es una persona concreta, de carne y hueso, que existe y que tiene opinión y que habla, y como él habrán muchos venezolanos que tendrán que formar parte o formar un partido, formar una corriente o renovar el PSV o qué sé yo qué, pero que van a estar tienen que estar en la vida política democrática de una futura democracia venezolana que vamos a reconstruir cuando la camarilla salga del poder. ¿A quién tenemos en línea? Gracias por llamar. ¿Aló, Diego? Sí, ¿quién es? Marcus López. Adelante, señor López. Mira, Diego, no es que sea amigo de Evo Morales, pero te digo que yo he viajado a Bolivia en los últimos 5 años, por lo menos 10 veces, y el indio Evo, a diferencia de Chávez y Maduro, tuvo la inteligencia de estimular a la industria, al capital privado. Hoy en día el salario mínimo en Bolivia, para que sepa, no baja de $250 al mes. Sí. Inflación cero. Moneda libre convertibilidad, el boliviano está entre 6.90 y 7 bolivianos por dólar, y el que quiere compra la cantidad de dólares que quiere. Entonces, el indio Morales, a diferencia de Chávez y Maduro, más bien estimuló a la industria privada, a la economía, y Bolivia ha crecido en su tiempo como nunca en su historia. Eso es lo único que quería aclarar. No, está muy bien, y agradezco mucho la aclaratoria, porque eso que usted está diciendo, yo sé que es así. No porque yo haya viajado a Bolivia, sino porque, bueno, uno lo ha leído, y efectivamente la economía boliviana está bastante bien, y efectivamente, como usted muy bien dice, en términos de ese tema, Evo Morales no tiene nada que ver con lo que nos ha pasado en Venezuela. Eso es correcto, y le agradezco mucho su aporte. Simplemente, de todas maneras, sabemos que a los venezolanos, por nuestras propias razones, quisiéramos que Evo Morales saliera del poder democráticamente, derrotado en unas elecciones, en este caso probablemente por Carlos Mesa, que seguramente también será una buena gestión económica, porque creo que los bolivianos han aprendido a ser pragmáticos, a ser realistas, a ser sensatos en sus políticas económicas, y entonces hasta Evo Morales, como usted muy bien dice, ha tenido una política económica bastante fructífera para el bienestar de los bolivianos, cosa que por ese lado nos alegra mucho, pues, por los hermanos bolivianos, pero lamentablemente Morales ha tenido una conducta hacia la camarilla que a los venezolanos, pues, nos ha sido muy perjudicial. ¿A quién tenemos en línea? Muchas gracias por su llamada. ¿Aló? Sí, hable, sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Quién me habla? Ricardo Arévalo. Hola, Ricardo, ¿cómo está? Adelante. Bueno, quería comentarle ante todo que me gusta mucho que usted comente en los anteriores programas que no está de acuerdo con que venga una guerra por acá, ¿no? Una intervención. Pero me llama la atención que así como usted tiene ese buen corazón para darse cuenta de lo malo que sería, lo contraproducente que sería una intervención, no haya evaluado la posibilidad de que también las sanciones no solamente afecten al gobierno, sino tal vez más afecten al pueblo, como dicen. En una crisis, las vacas gordas adelgazan y las delgadas desaparecen. Entonces, tomemos en cuenta que tal vez la manera de razonar de algunas personas en el gobierno sea la de un secuestrador. Imagínense un secuestrador que tienen a varias personas retenidas, y la policía, para dañar al secuestrador, le quita la luz, el agua, la comida. ¿Qué cree usted? ¿El secuestrador va a sacar de lo suyo para dar a los secuestradores, o va a dejar a los secuestrados que mueran de hambre para él no morir? Es decir, vamos a tener que, para que esas medidas afecten a la gente que queremos que afecte, va a tener que morir un gran número de venezolanos antes. Y eso es moralmente aceptable. Esa es la pregunta que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por su llamada. Vamos a una pausa y al regreso respondo esa pregunta. Ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR
750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna, y voy a tomar la pregunta de Ricardo porque yo sé que es una pregunta que un razonamiento que mucha gente se hace, y voy a tomar el ejemplo del secuestrador, que me gusta mucho, por cierto. Para mí la primera prioridad nacional es la salida de Maduro y su camarilla. Y en lo personal, yo planteo que la sociedad venezolana tiene que, a lo mejor, que pagar el costo que haya que pagar para que esa salida se produzca. Yo estoy aquí, yo sufro a mi nivel los problemas de todos los que estamos aquí. Estoy igualmente a riesgo de enfermarme y no encontrar las medicinas. Todo eso me pasa. Ahora, hay varias cosas. Y primero, para empezar con lo que está pasando en Venezuela, no se debe a las sanciones. Eso es un discurso, ese es el discurso del gobierno, de la camarilla. Lo que está pasando en Venezuela es producto de una desastrosa gestión, de una enorme equivocación en todos los sentidos de este régimen, que prolongó y agudizó y agravó por incompetencia inaudita los problemas enormes que ya había sembrado Chávez. Si usted va a examinar lo que estaba pasando en Venezuela hasta finales de 1917, cuando todavía no estaban las sanciones del gobierno de Trump, va a darse que ya Venezuela venía en picada en todos los indicadores y en todos los sentidos. Y esas cifras del ENCOVI, que ponen la pobreza de Venezuela en 92%, las mismas instituciones que habían reconocido y registrado la disminución de la pobreza en los tiempos de la bonanza en que vivió Chávez, la bonanza petrolera, esas mismas instituciones que habían reconocido que la pobreza en Venezuela había bajado notablemente, son las que dicen que llegó a 92%. Y ese 92% no se debe a las sanciones, se debe a la enorme, al desastroso gestión de Maduro y su camarilla. Que las sanciones la agraven, que las sanciones dificulten operaciones, que las sanciones hagan
sí, agraven o aceleren, sobre todo, aceleren más que agraven, aceleren la llegada de situaciones críticas, puede ser. Yo eso ya es un tema técnico que habría que ver, preguntarle a economistas, los efectos que ha tenido las sanciones para acelerar la llegada de las situaciones críticas que iban a venir de todas maneras mientras Maduro, y que se van a seguir agravando y acelerando mientras Maduro y su camarilla estén allí. Voy a poner el ejemplo de la tristísima noticia de los niños que fallecieron por falta de tratamiento, por la suspensión de un programa con unas instituciones italianas que no se suspendieron por las sanciones, se suspendieron porque la camarilla de Maduro dejó de pagar el servicio y el contrato se suspendió. Eran, creo que una cifra casi ridícula, creo que eran $9 millones lo que se pagaba para que se realizaran los trasplantes que estos niños necesitaban. Entonces eso no tiene nada que ver con las sanciones, ni con Trump, ni con Bolton, ni con Pompeo, ni con... Eso es puro cinismo y pura ineptitud y pura barbaridad de la camarilla. Entonces pongo ese ejemplo dramático porque ahí se ve muy claro cómo la tragedia que estamos viviendo no tiene que ver con Trump ni con las sanciones americanas. Y voy con el ejemplo del secuestrador, que me gusta mucho. Efectivamente, valga la comparación provisionalmente, pero la gran diferencia es que en el caso del secuestrador, la policía o lo que sea le puede decir al señor: mire, señor, usted está cometiendo un delito, le vamos a dar una semana para que usted entregue a los rehenes y se entregue usted. Y durante esa semana no le vamos a quitar ni la comida, ni le vamos a impedir que llegue comida para que ustedes coman y se mantengan vivos, porque sabemos que si le cortamos la comida, lo que va a pasar es que se van a morir los rehenes. Y usted se va a comer todo lo que queda. Pero si a la semana usted nos ha entregado a esos rehenes, entonces vamos a ver qué hacemos. O le caemos a tiro, o le entramos a esa casa donde usted está con los rehenes, porque usted no puede estar allí, bueno, porque usted está cometiendo un delito. Y el Estado está en condiciones de imponer su fuerza legítima para que usted termine con esa situación. Si aquí hubiera una situación equivalente que le pudieran decir a la camarilla: bueno, mire, usted tiene, no sé, 3 meses de plazo para que los rehenes, para liberar esos rehenes, quiere decir para que usted se vaya del poder. Y si a los 3 meses eso no ha ocurrido, bueno, entramos a esa casa, que es lo que precisamente por otro lado no queremos, porque nosotros no queremos una invasión. Entonces hay esa enorme diferencia entre el secuestrador y la camarilla, que es que al secuestrador el Estado le puede decir: si no te entregas y si no entregas a los rehenes, este problema lo solucionamos con francotiradores. Eso no vale, esa comparación no vale para el caso de la camarilla de Maduro, a menos que estemos dispuestos a invocar una intervención militar, que como tú muy bien recordabas, yo por lo menos hasta este momento no prefiero explorar hasta el último minuto cualquier otra posibilidad. Pero me gusta mucho el ejemplo del secuestrador, Ricardo. Piense, por supuesto, estoy perfectamente abierto a otra llamada suya y otro comentario suyo, comentando lo que yo le estoy respondiendo, pero así es que yo veo el tema que usted ha planteado. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias. Vamos a hablar de Argentina la semana que viene. Me parece que tengo cosas importantes que decir sobre Argentina, no porque las situaciones sean comparables, sino porque hay muchas cosas allí que están pasando que tienen interés para nosotros. Y vamos a despedir con Alfredo Rodríguez, el Nietzsche.
Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM.